Técnica y práctica del psicoanálisis. Ralph Grinson. Capítulo 3.711. La transferencia positiva. El término transferencia positiva es una manera abreviada de designar las relaciones de transferencia compuestas predominantemente por el amor en cualquiera de sus formas o por cualquiera de sus precursores o derivados. Consideramos que hay transferencia positiva cuando el paciente siente por su analista amor, cariño, confianza, deseo, gusto, interés, devoción, admiración, infatuación, pasión, ansia, anhelo, ternura o respeto. Las formas atenuadas de amor no sexual ni romántico preparan la alianza de trabajo. Aquí me refiero en particular a sentimientos semejantes a la afición, la confianza y el respeto. Otra forma importante de transferencia positiva se produce cuando él o la paciente se enamora de su analista. Es un caso corriente cuando se trabaja con pacientes de sexo opuesto, pero cuando he visto que suceda con pacientes del mismo sexo, salvo con pacientes patentemente homosexuales, ese enamoramiento en el análisis se parece notablemente al enamoramiento en la vida real. Sucede tan frecuentemente en el análisis porque nuestros pacientes han tenido experiencias dolorosas de ello en su vida. Reprimido, emerge en forma de amor de transferencia durante el análisis. Es tal vez más irracional en grado e infantil en sus manifestaciones que el amor de la realidad. El penetrante y sagaz estudio que hizo Freud de este asunto es lectura obligada para todo estudiante serio. La paciente enamorada de su analista presenta muchos problemas técnicos difíciles. Ante todo, el objetivo principal de la paciente es el afán de obtener alguna satisfacción de sus deseos y se resiste a laborar analíticamente con esas emociones. En las fases intensas de su amor es difícil, cuando no imposible, tener acceso a su yo razonable y establecer una alianza de trabajo. Hay que ser paciente y esperar que las violentas emociones pierdan intensidad. En segundo lugar, el amor ardiente de un paciente puede provocar sentimientos de contratransferencia en el analista. Esto puede suceder sobre todo a los analistas jóvenes e inexpertos o a los que tienen una vida personal insatisfactoria. La tentación inconsciente, entonces, es responder de algún modo al amor de la dama, darle satisfacción de alguna forma, o bien volverse áspero y duro con ella por la tentación que su amor presenta. Freud fue inequívocamente claro al aconsejar sobre esta situación. No caben términos medios. No se puede permitir ni las satisfacciones eróticas más inocentes e imperfectas. Cualquiera de esas satisfacciones vuelve el amor de la paciente relativamente inanalizable. Esto no significa que hayamos de conducirnos de una manera insensible y dura. Hay que ser considerado y pensar en la condición del paciente, pero seguir adelante con la tarea de analizar. Tal vez en ningún otro momento sea tan absolutamente necesaria la actitud analítica de humanidad compasiva y moderada y firmeza. Veamos un ejemplo. Una joven tímida y huraña empieza en el tercer mes del análisis a dar señales evidentes de creerse enamorada de mí. Al cabo de varios días de debatirse con sus sentimientos, confiesa llorosa su amor y me ruega que no trate este estado de cosas del mismo modo frío y analítico que sus otras emociones. Me implora que no esté callado y distante, que por favor diga algo, cualquier cosa, porque es tan humillante hallarse en esa situación. Llora y solloza, después calla. Al cabo de un rato digo: sé que esto es muy duro para usted, pero nos importa que trate usted de expresar exactamente lo que siente. La paciente queda callada un momento y después dice, súplicamente y enojada: no es justo. Usted puede ocultarse detrás del diván analítico y yo tengo que revelar todo. Sé que usted no me ama,
pero al menos dígame que le simpatizo. Reconozca que le intereso algo, que no soy solo un número para usted. La paciente de las 11 llora y solloza y vuelve a quedar en silencio. Yo también callo un rato y después digo, cierto, no es justo. La situación analítica no es pareja. Su tarea es exponer sus sentimientos y mi trabajo entenderla, analizar lo que se manifiesta. Ciertamente no es justo. Esta observación pareció ayudar a la paciente. Después pudo expresar mejor su cólera y su humillación. En las secciones siguientes hubo mezcla de odio y amor, pero fue capaz de elaborar con estas reacciones. Creo que por el tono de mi voz y por mis palabras colegía que yo me daba cuenta de su predicamento penoso y que si bien sentía compasión por ella, estaba decidido a proseguir mi labor analítica. Pero por primera vez entraron en el cuadro clínico y hubieron de ser tratados su decepción y su sensación de rechazo ante mi actitud clínica de trabajo y de no complacencia. Lo importante era evitar los peligros gemelos de alentar a la paciente falsamente o de infligirle un dolor innecesario que la obligara a reprimir sus sentimientos y a huir de alguna forma. El amor de transferencia del paciente siempre se convierte en causa de resistencia. Puede contrariar la labor del análisis por las apremiantes peticiones y anhelos de satisfacción inmediata del paciente. La hora analítica es entonces para el paciente la oportunidad de satisfacción del deseo que tiene de proximidad e intimidad, y así pierde interés por el insight y el entendimiento. Una complicación más es que el paciente por lo general reaccionará a las intervenciones o no intervenciones del analista, sintiéndose herido y rechazado, y que por ello se negará conscientemente a laborar. La paciente arriba mencionada es un ejemplo de esto. La tarea técnica es alentar la expresión cabal de todo hecho del amor de transferencia y en el momento debido empezar a laborar con las resistencias del paciente a la labor analítica. Volvamos a la paciente mencionada. Después de reconocer yo que la situación analítica no era justa en el sentido de que ella debía descubrirse y yo tenía mi misión analizarla, trató de volver a manifestarme sus sentimientos amorosos, pero ahora su tono triste, implorante y apremiante. Tenía un acento de enojo y aún podía distinguir yo un matiz de amargura. Sé que tiene usted razón, pero yo me expresaré. Piense usted lo que quiera. Es tan duro pedir, implorar amor y obtener el silencio de toda respuesta. Aunque entiendo que usted debe estar acostumbrado, supongo que le sucederá con todas sus pacientes. Me pregunto cómo puede usted resistir, pero en definitiva a usted le pagan por escuchar. Calló la paciente y yo también un rato. Ahora tenía ella los ojos secos y abiertos, la boca apretada, las manos firmemente abrazadas al cuerpo. Al rato dije, bueno, usted está resentida por la forma como lo respondí. Por favor, descríbalo con palabras. Y lo hizo. Primero fue un torrente de sentimientos de enojo, luego nuevamente una riada de amor, y esto se repitió varias veces. En unas cuantas sesiones fue cediendo la intensidad de esos sentimientos y estuvo lista para elaborar. Ahora podía decirle, tratemos de entender lo que ha estado sucediendo, tratemos de entender por qué ama a usted y cómo ama a usted. ¿Qué haya usted de amable en mí? Al hacer esta última pregunta, me ofrezco a la paciente como modelo de cómo podría examinar sus sentimientos de amor. Esto pareció resultar en este punto, y el yo razonable de la paciente se puso disponible de forma más consciente. Después logramos restablecer la alianza de trabajo y pudimos explorar juntos lo que había ocurrido en las secciones anteriores. Los detalles del procedimiento de los pasos siguientes se describirán en la sección 3.9. Presenta otro problema técnico especial la paciente algo
enterada que pregunta, por lo general en las primeras secciones: doctor, ¿tengo que enamorarme de usted? Esta pregunta, como todas las demás del análisis, no ha de tener respuesta inmediata. Primero, hay que averiguar su causa y no responder inmediatamente. Pero al final resulta aconsejable responder, ya que según mi opinión, el paciente tiene el derecho de saber algo de lo que se entiende que ha de sentir. La mejor respuesta que he hallado a esta pregunta es que todo cuanto tiene que hacer un paciente es seguir la regla de la asociación libre, dejar que sus pensamientos y sentimientos vaguen libremente sin censura y comunicarlos con la mayor exactitud posible. No hay norma fija acerca de lo que un paciente debe sentir, ya que cada individuo es diferente. No hay modo de saber qué sentimientos va a tener un paciente en un momento dado respecto de su analista. Dije ya que según mi experiencia, la transferencia romántica de enamoramiento solo ocurre cuando paciente y analista son de distinto sexo, salvo con los casos francamente homosexuales. Pero ha de modificar algo esa declaración. Mis pacientes masculinos suelen enamorarse durante su análisis de mujeres que su fantasía relacionan conmigo: esposa, hija, colega, pacientes, etc. Con frecuencia, su amor indica que el aspecto importante es el lazo que los une conmigo. Mis pacientes masculinos también tienen sentimientos sexuales para conmigo, pero en general sin amor, o bien sienten algún aspecto de amor, pero no simultáneamente con lo sexual. La única excepción a eso son los sueños en que mis pacientes masculinos pueden tener sentimientos sexuales y amorosos para conmigo, en particular si yo aparezco algo disfrazado. La idealización es otra variedad de transferencia positiva que se da en pacientes de ambos sexos. A veces resulta ser el retorno de la adoración al héroe de la fase de latencia. La idealización es particularmente frecuente en los pacientes que han perdido a sus padres por el divorcio o la muerte. Tengo la experiencia de que la idealización es un intento de preservar al analista de impulsos destructores primitivos. Sucede así con todas las relaciones de transferencia fijas y sin cambio. La rigidez indica que las emociones son los impulsos de índole contraria, están refrenados. La actitud de adoración oculta una repugnancia reprimida que cubre un odio primitivo. La envidia superficial es una pantalla contra el desdén que oculta una envidia más regresiva. Todos los fenómenos de transferencia son ambivalentes, porque la naturaleza de la relación de objeto transferida es más o menos infantil y todas las relaciones de objeto infantiles son ambivalentes. Pero cada persona trata la ambivalencia de modo diferente y hay diferentes géneros de ambivalencia dentro de un mismo paciente. Por ejemplo, podemos observar que determinada paciente manifiesta predominantemente sentimientos de amor y admiración para con su analista, pero diseminados entre sus observaciones positivas se hallan algunos destellos ocasionales de sarcasmo o cólera. O bien, esa misma paciente puede pasar un periodo de varias semanas en que sus sentimientos sean casi exclusivamente amorosos y cordiales, y después otro periodo subsiguiente de hostilidad y enojo marcados. Más difícil de reconocer es una situación en que la paciente se deshace de un aspecto de la ambivalencia con otro objeto, frecuentemente otro analista o médico. Entonces, la paciente suele reservar los sentimientos positivos para con su analista y los negativos los desplaza sobre los demás analistas. También ocurre lo contrario. Este tipo de desdoblamiento de la transferencia es muy frecuente en los neuróticos depresivos y también en los candidatos en preparación. La tarea analítica consiste primeramente en reconocer que la ambivalencia se maneja por la división y hacerlo ver a la paciente. A veces ese insight es suficiente para producir un cambio, pero es frecuente
que a pesar del reconocimiento que se produzca ninguna influencia en la situación de transferencia. Esto significa que la división satisface importantes necesidades defensivas y que las funciones de resistencia de la división han de convertirse en objeto de nuestra labor analítica. Un buen ejemplo de esta situación se ve en un candidato que analicé hace muchos años. Durante un largo periodo de tiempo, su transferencia manifiesta para conmigo fue constantemente de índole positiva. Me respetaba y admiraba, y a pesar de algún desliz que otro, siempre era extraordinariamente comprensivo y elogioso conmigo. Por otra parte, criticaba de un modo excesivo cualquier defecto que observaba o creía observar en cualquier otro analista orientador. Yo le hice ver este comportamiento, frecuentemente parcial, pero el paciente justificó tenazmente sus reacciones. No obstante, yo seguí interpretando esa forma de comportamiento como resistencia a enfrentar su hostilidad contra mí, y durante mucho tiempo no le hice ninguna otra interpretación. Finalmente, el candidato no pudo disimular más sus sentimientos hostiles. Tuvo un estallido de cólera y me acusó de ser exactamente como los demás analistas orientadores, dogmáticos, imperiosos y poco razonables. Él mismo se sorprendió de su estallido y de los intensos sentimientos que se manifestaron. Solo entonces pudo reconocer que había realizado una división semejante en sus sentimientos respecto de su padre. Había mantenido una idealización consciente de su padre mientras constantemente era beligerante y pugnaz con otras figuras de autoridad de su medio. La transferencia positiva puede sentirse en todas y cada uno de los niveles de desarrollo libidinal, cosa que veremos más detalladamente en la sección 3.73. Aquí quiero solo completar el cuadro de las reacciones de transferencia positivas y negativas. El analista puede ser la madre tierna y amorosa, dadora de leche, o la madre cruel, adversa, que da mala o ninguna leche. Estas reacciones ocurren en pacientes de ambos sexos. Cuando esto sucede, se reacciona a las interpretaciones como una alimentación buena o mala, y el silencio se siente como abandono o comunión beata. El paciente puede entonces hacerse pasivo y dependiente o quejarse con displicencia de que así no se va a nada que valga la pena. En estos periodos pueden darse reacciones depresivas, hipocondríacas y paranoides. El analista puede ser el ente parental benignante, indulgente de la fase anal, y las asociaciones libres del paciente, copiosas ofrendas fecales profusamente presentadas como regalos. El lado negativo del cuadro es cuando el analista se convierte en el áspero y estricto solicitador del contenido del paciente, el que quiere llevarse sus valiosas posesiones. En estas condiciones puede volverse el paciente testarudo, desconfiado y negador, o bien puede proyectarse sobre esto el analista, que parece testarudo, odioso y negador. El analista puede volverse la figura edípica, amada celosa e incensurosamente, acompañada de culpabilidad y angustia. Puede observarse también el amor de latencia adorador del héroe y el amor adolescente, semejante a la infantuación. En cada caso, el analista tiene que estar alerta al hecho de que ese amor tiene un aspecto negativo latente que debe coexistir y que al final habrá de sacarse a la luz. Los componentes sexuales de la transferencia positiva merecen mención especial porque suelen ser la causa de las resistencias más tenaces e intensas. Los pacientes propenden a reconocer los aspectos sexuales de sus sentimientos. Sin embargo, toda transferencia positiva, excepto los sentimientos sublimados, desexualizados, irá acompañada de algún anhelo libidinoso,
y esto significa implicar las zonas del cuerpo, los objetivos instintuales y las sensaciones corporales. Toca al análisis aclarar esos diferentes elementos y deducir los fantaseos relacionados con esas sensaciones y actividades. Con mucha frecuencia presentará un sueño los indicios más claros de los anhelos sexuales ocultos. Un paciente, el señor Z, en su segundo año de análisis se debate con deseo y temores homosexuales y tiene el siguiente sueño. Bajo una enorme ladera en un camión, estoy sentado atrás y maneja un hombre que parece ser el jefe de una caravana. Hacemos una pausa y cuando me ayuda a bajar, me mete la lengua en la oreja. Las asociaciones del paciente con este material, después de vencer alguna resistencia, me indicaron que la parte trasera del camión y la enorme ladera significaban las nalgas y el ano de un hombretón. Se lo señalé y esto condujo a asociaciones relacionadas con haber visto desnudo a su padre en el baño de pequeño. La lengua en la oreja le recordó primeramente un juego de cosquilleo que jugaba con un hermano menor, pero después comprendió que unos días antes me había acusado airadamente de hurgarle en el oído con mis interpretaciones. Lentamente pude ir demostrando al paciente que temía pero también deseaba que le hurgara in his rear. Esto era un derivado del placer anal masoquista que había sentido con los enemas que le administraba su padre. Debe recordarse que lo revivido en la transferencia no son solo los hechos realmente sucedidos, sino también las fantasías del pasado. Con mucha frecuencia, las reacciones de transferencias sexuales son repeticiones de fantaseos del paciente relacionados con padre o madre. El último ejemplo clínico ilustra la repetición de una experiencia real. Permítaseme un ejemplo de fantaseo vuelto a sentir por el mismo paciente. Había mencionado en la sección 2.52 que este paciente tenía fantaseos obsesivos de que lo ahorcaban. Imaginaba el suceso con vividos detalles, incluso la sensación del cuello que se rompía y la difusión de sensaciones eléctricas y entumecimiento por todo el cuerpo. En un punto de su análisis resulté yo el verdugo y me imaginaba echándole el lazo corredizo al cuello y soltando la trampa que lo hacía caer en el espacio. Más lo detenía de una sacudida la cuerda que le quebrantaba el cuello. Era yo el responsable de sentimientos y sensaciones como el quebrantamiento, la sacudida, el rompimiento, la electrización y el entumecimiento. El verdugo llevaba una capucha y al principio se parecía a mí, ya sin máscara resultó ser su padre. La fantasía obsesiva era el retorno de una infantil, su elaboración y desfiguración masoquista de deseos pasivos e intrusivos en relación con su padre. Era también una proyección de fantaseos sádicos respecto de su padre. El ser ahorcado por mí, o sea su padre, era una identificación con su progenitor, en que éste le hacía lo que el niño hubiera querido hacerle a él, y también lo que deseaba que el padre le hiciera. Pero lo que quiero subrayar es que en la transferencia el paciente vuelve a vivir los fantaseos de su pasado. Entre diferentes pacientes puede ocultarse uno u otro aspecto de los sentimientos de transferencia positiva porque se sienten peligrosos. En los hombres así suelen considerarse los impulsos homosexuales contra los que se lucha vigorosamente. Ha dicho Freud que son de las más tenaces resistencias halladas en el análisis, pero también puede considerarse peligrosos otros sentimientos. Algunos pacientes temen los sentimientos amorosos y eróticos y forman defensas contra ellos. Sus análisis se caracterizan a veces por la persistencia de una transferencia razonable,
Otras veces se refugian en una hostilidad o un sarcasmo superficiales, pero inverterados que les sirven de defensa y resistencia. La ausencia prolongada de transferencia positiva suele deberse a defensas y la describiremos más ampliamente con el nombre de transferencia de defensa. No debemos olvidar que la atmósfera del análisis puede también ocasionar reacciones negativas prolongadas que no son meramente reacciones de transferencia. Entonces tenemos que hacer frente a dos problemas: la contratransferencia del analista y el paciente masoquista que se acomoda a ella. Las reacciones de transferencia positivas pueden producir fuertes resistencias en el análisis cuando son egosintónicas. Los primeros pasos que deben darse para analizarlas, reconocidas ya la reacción de transferencia, son volver esta ajena al yo. La tarea consiste en hacer comprender al yo razonable del paciente que sus sentimientos de transferencia son alejados de la realidad, se basan en fantaseos y tienen algún motivo oculto. Entonces el paciente estará más dispuesto a laborar con sus sentimientos, a tratar de explorarlos con el fin de seguirles la pista hasta su vida pasada. Pero las reacciones positivas egodistónicas también pueden ocasionar resistencias. Los pacientes se sienten entonces turbados o avergonzados de su amor o sus deseos sexuales, o quizás teman el rechazo o la humillación y por ello traten de ocultar sus emociones. En todos estos casos saldrá al primer plano las resistencias que hayan de descubrirse primero y serán analizadas antes de poder analizar la reacción de transferencia libidinal. Primero tendremos que analizar la turbación o el temor al rechazo, para después poder ir analizando los demás aspectos de la transferencia. Ampliaremos esto en la sección 3.82. Para un próximo audio tendremos el capítulo 3.712, la transferencia negativa.